Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Líneas Ideas, donde seguimos hablando del libro Victoria. ¿Cómo estás, Rocky? Muy bien, ¿tú? Bien, también, gracias. Padrísimo libro, Ajá. Encantadas, platicando de muchísimos temas, como siempre. Y hoy entramos en unos temas, algunos temas complicados, Sí. muy oscuros de esta época de la Guerra Fría, que es el periodo en el que se desarrolla el libro. Pero concretamente y dirigido en los Estados Unidos, ¿no? Porque vamos a hablar de esta parte cuando ella se va a los Estados Unidos, Sí. y todo lo que se vive paralelamente en Estados Unidos, porque hay esta historia de amor detrás del libro, en donde ella conoce a esta persona norteamericana, Robert Norton. Norton. Ajá. Robert Norton. Se enamoran. Al principio los dos están un poco renuentes, precisamente por el tema del espionaje. Uh-huh. No vaya a ser que lo que quiere de mí es información. Exacto. No son totalmente sinceros, ¿sí? Oye, y hay algo bien lindo que me pasó en el libro, que él la invita a tomar un café al Café Picasso en Berlín. Ajá. Y dice, en la calle fulana, el número tal, nos vimos para tomar un café en el Café Picasso. Como mi Google Earth, y allá voy. ¡Wow! Ahí está. ¡Ay, serio! ¡Ay, qué lindo! El Café Picasso en un edificio en Berlín. Ajá. En las ventanas, como dice en el libro, está escrito Café Picasso, y ahí toman un café. Total, se enamoran, etcétera, y él se tiene que ir. Y ella está trabajando en esto del espionaje y trabaja mucho para lograr su visa y la de su hija y su hermana para poderse ir a Estados Unidos. Pero aquí entra él un poco porque él ayuda, él empieza a ayudar, claro, ¿no? Claro, él la empieza a ayudar, pero por circunstancias que se dan, se tiene que ir ella sola. Tienen que leer el libro para saber esas circunstancias. Exacto, sí, porque es muy bueno. Ese punto es importantísimo y es así de, ¿cómo? Sí, ya todo iba bien. Pues se tiene que ir y se va a Estados Unidos con él, y estando allá, ella va descubriendo, o él va platicándose la propia historia de él. Él es un hombre solo en ese momento, pero pues nos vamos dando cuenta que hubo una historia de familia en la que esta parte tan fuerte que sucedió en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, del racismo, porque él viene de un estado del sur, y es una etapa de este país que lastimó muchísima gente. Y tiene un poco que ver con el diferente es malo, el diferente no lo queremos. Y además es una violencia muy grande en contra de las personas de color. Muy, muy grande, ¿no? Entonces ella va conociendo esta historia que él vivió, cercana, aunque él es una persona de color blanco, pero su familia era abierta. No tenía ningún prejuicio en contra de las personas de color diferente, ¿no? Entonces, pues obviamente esto golpea muchísimo a la familia. Esto es un hecho que golpea muchísimo. No solamente a él, por supuesto, lo deja devastado, pero a la familia también la golpea terriblemente, ¿no? Es que es una tragedia lo que sucede ahí con su familia, gracias al racismo. Sí, claro. Y a esta sociedad sureña de Estados Unidos que poco se define, ¿no? Que poco se da a conocer, llena de esnobismo, de elitismo, racista, ¿no? En donde además me cuesta mucho trabajo pensar que puedas creer que simplemente por el color de la piel no tienes derechos y no puedes ser ni siquiera escuchado. Ya deja tú juzgado, escuchado. Nada. No, o sea, simplemente nada. porque... Bueno, subirte al mismo camión, al mismo transporte. No. Y lo que pasa ahí en Estados Unidos más o menos es, el siglo anterior había habido la guerra de secesión, ¿no? Que era para abolir la esclavitud. La esclavitud. Tal cual, porque Estados Unidos, pues no sé qué porcentaje, pero altísimo de personas de color, ¿no? Y eran esclavas. Entonces, Abraham Lincoln empieza esta revolución. Él luchaba por los derechos de los afroamericanos,
Y hay esta guerra que también es una guerra civil. Sí, claro. Muy dura. Muy dura, muy dura. Es una guerra muy... Dentro del país, sí. prácticamente el norte contra el sur. Uh-huh. Y también es ideológica. Uh-huh. Aunque aquí sí hay enfrentamientos, sí hay muertos. Y al terminar esta guerra, pues la constitución que surge de ahí es una constitución de igualdad para todos, sí. Para todo ciudadano de cualquier color. Pero los derechos civiles no se aplicaban. O sea, la teoría puede ser muy linda, pero a la hora de ejercerlo y de llevarla a la práctica, pues no. Claro, pero sobre todo en los estados sureños. Y es que los estados sureños, muchos de ellos, o en Estados Unidos, los estados tienen propias leyes sí. que no necesariamente se apegan a la ley federal. Ajá. A la Carta Magna. Uh-huh. Y entonces, pues aplican sus leyes y eran unos bestias. Una cosa espantosa. Terrible. Hay una organización espantosa que es el Ku Klux Klan. Ay, sí, que siempre me ha parecido terrible. Es terrible. Incluso en su aspecto. En su disfraz. Es muy violento. Es su traje. Imponente. Ahora, este clan surge en el siglo XIX. Este viene de esta primera oleada terrible de racismo, pero tuvo un nuevo auge entre los años 50 y 60. Claro, pues es como echarle leña al fuego. Claro, pero ¿sabes qué? Tiene mucho que ver también la Guerra Fría y el separar al diferente. Claro. El Ku Klux Klan no solamente... atacaba a las personas de color, aunque sí defendían, obvio, la supremacía blanca, pero también atacaban a judíos, católicos y comunistas. ¿Católicos también? Ajá, a católicos también, sí. Sí, parece que son de estas religiones protestantes más ortodoxas. Ajá. Conviven más con este tipo de pensamiento. Entonces es una cosa tremenda porque realmente los colgaban, ¿no? Les hacían un juicio totalmente injusto, el cual nunca iban a ganar, fueran o no culpables, iban a resultar culpables y además los colgaban. Y la gente iba y lo veía. Me parece que a mitad del siglo XX, en el país más avanzado del mundo, que pasen esas cosas se me hace impactante. Y así como Estados Unidos en ese momento hablaba de libertad ante el comunismo, ¿no? Perseguía y discriminaba internamente a los comunistas y a las personas de color, ¿no? Y era salvaje. Era terrible. Salvaje. Es este periodo del macartismo, ya sabes. McCarthy era este senador por el estado de Wisconsin, que además casi está 10 años representando a su estado. O sea, imagínate nada más el daño que puedes hacer. El daño que puedes hacer. Y él obviamente en esta idea, en esta obsesión por evitar el comunismo, la infiltración de las ideas, el control de la población, pues promueve una serie de... pues que le quieres llamar, no son leyes porque no están escritas, pero serie de como conductas, como de acciones, ¿no? En contra de la población norteamericana, o sea, en contra de ellos mismos, para regular todas las ideas que llegaran. Era esta obsesión porque no llegaran las ideas comunistas, porque todo lo que se viera rojo era totalmente engendro del mal. Engendro del mal, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay 2 periodos muy, muy marcados en la historia que encontré justamente por el libro de Victoria, en donde se les conoce como el terror rojo. La primera parte del terror rojo es entre la Primera Guerra Mundial, haz de cuenta, y finales de la guerra, o sea, previo a la Primera Guerra Mundial y finales de la Primera Guerra Mundial. Es esta época en donde surgen todas estas ideas del sindicalismo, el anarquismo, el comunismo, el socialismo, ¿no? En donde se empiezan a luchar por los derechos civiles, por los derechos de los trabajadores, y en Europa cobran muchísima fuerza, ¿no? En Estados Unidos tienen muchísimo miedo de esto, ¿no? Muchísimo miedo de que todas estas ideas
ideas, sobre todo sindicales, lleguen a las fábricas. Si nos ubicamos un poquito en el tiempo, es esta época de auge económico norteamericano en donde empieza a crecer, por ejemplo, Ford Motor Company, ¿no? Y Henry Ford él es un opresor de los derechos de los obreros, por ejemplo, ¿no? Él manda la primera huelga que le hacen en su planta, la manda acabar, o sea, acabar y con los medios como sea, ¿no? Pero así surgen las primeras huelgas en Estados Unidos. Curiosamente, es en el área textil. Fíjate qué chistoso. En México, la Revolución Mexicana, las huelgas de Río Blanco y Cananea son fábricas textiles, ¿no? Sí, y entonces son estas primeras huelgas, ¿no? En el área textil, en donde pues, la gente está muy a disgusto, inconforme, una explotación obrera bárbara, y entonces empiezan a gestar las huelgas, ¿no? Esto es la primera parte de lo que se le conoce como el terror rojo, ¿no? La segunda parte del terror rojo es esta parte ya plena Guerra Fría, o sea, ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya entramos en esta bipolaridad del mundo, ya el mundo está dividido en dos ideologías y hasta casi que color, ¿no? ¿No? O sea, tú eres azul, eres de los buenos, tú eres rojo, eres de los malos. Y entonces, obviamente, esta parte, el macartismo como se desarrolla en este momento de la historia, es evitar a toda costa que las ideas comunistas se propaguen dentro de Estados Unidos. No importa qué había que hacer, había que espiar, obviamente, hacen todo y más para bloquear. La primera enmienda y la quinta enmienda de la Constitución norteamericana están totalmente bloqueadas. La primera enmienda habla de la libertad de expresión. En este periodo no hay libertad de expresión. De hecho, por eso en Hollywood tienen tantos problemas. Sí. Arthur Miller, ¿no? Escribe una obra de teatro, Las Brujas de Salem, pero hace alegoría directa a la situación que se está viviendo. A la persecución que se estaba dando, ¿no? Humphrey Bogart, Charles Chaplin, Walt Disney, Orson Welles, todos ellos fueron perseguidos por sus ideas. Y no es que fueran comunistas, simplemente no estaban de acuerdo en que se coartara la libertad de expresión. No me parece que no pueda yo expresar lo que quiero, pienso y siento, ¿no? Sí. Y entonces simplemente por ese detalle, pues obviamente eran perseguidos, ¿no? Además, imagínate que se juntan el hambre con las ganas de comer. Porque por un lado tienes a McCarthy, este senador que además muere trágicamente, muere muy feo. Él era alcohólico y muere de cirrosis y de problemas en el hígado, de hepatitis. O sea, me parece muy triste, ¿no? Pero bueno, se funda la CIA. Esta agencia central de investigación en 1946. Entonces, estás justo, pues vamos juntándonos todos. Claro. Yo tengo la idea de que y tú tienes la herramienta, porque además la CIA tiene la característica de que le llaman el Estado dentro del Estado. Ellos no reportan a nadie más que al director de la CIA. O sea, ni siquiera al presidente. Ni siquiera al presidente. Entonces, sí, por supuesto, se vuelve un control y un poder absoluto. Imagínate, o sea, caer en manos de la CIA, no había para dónde hacerte, claro. ¿No? Porque además no es un poder, sus miembros, los integrantes de la CIA, no pertenecen al ejército, son agentes. Son agentes, no son militares, no son policías, son agentes de la CIA, obviamente entrenados en la CIA, por la CIA y con las técnicas de la CIA. Claro, ¿no? Claro. Ahora, aquí viene de la mano también el FBI. Bueno. El FBI es un poco anterior, se funda en 1924. Ok. Y ¿sabes qué es? J. Edgar Hoover, quien preside esta institución desde su fundación hasta su muerte en 1972. No, bueno, como Fidel Velázquez con la CTM aquí en México. Así. Entonces, él era un apoyo incondicional al macartismo. Y él puso todos los recursos posibles para perseguir, inventar y denunciar a quien les estorbaran en el camino o pensara un poquito diferente o pareciera un rojo. Fíjate,
Imagínate a qué punto llegaban que Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, es expulsado del programa de investigación atómica a nivel nacional en Estados Unidos. O sea, después de haber hecho la bomba atómica, no estoy alabando, simplemente me parece un logro científico muy grande, impresionante, ¿ok? Él se niega a desarrollar la bomba de hidrógeno. O sea, él ya no quiere participar en el desarrollo de la bomba de hidrógeno y por eso es expulsado del programa del desarrollo de investigación científica, ¿no? O sea, alguien que te ayudó, que te sirvió, que te apoyó, como ya no quieres estar aquí, vas para afuera, ¿no? O sea, me parece increíble. Hay un caso que me parece así como hoy. Él se llama Julius y ella se llama Ethel Rosenberg. Ellos se les acusa de espionaje y pues obviamente se les descubre y se les tachaba de que habían vendido toda la información de la bomba atómica al gobierno ruso. Bueno, al gobierno soviético, porque ya para ese entonces no es Rusia, es la Unión Soviética. Y entonces son ejecutados. Habla de ellos en el libro, En el ¿no? libro, sí. Habla de ellos en el libro. Y de verdad... Sí, sí, es un periodo muy oscuro de la historia de Estados Unidos, con derechos humanos nulos. Nulos. O sea. Entonces, insisto, me gusta mucho cómo lo maneja esta dualidad entre soy la libertad, soy la tierra de la oportunidad, y dónde queda esto. Exactamente. ¿No? Esta parte del Ku Klux Klan, del macartismo. Destruyeron familias, deshaces gente, deshaces. Sí, y tienes población entera. Y tienes una población totalmente marginada, ¿no? En donde no pueden ni siquiera entrar al mismo baño en una cafetería o no pueden entrar a la cafetería, ya deja tú. No pueden ir a la universidad. Exacto, no pueden ir a la universidad, ¿no? Me parece increíble, increíble. Sí, es una época súper interesante por lo mismo, ¿no? Ya hablaremos en el siguiente capítulo más a fondo de la Guerra Fría, pero marcó tantísimas cosas este periodo. Muchísimo. En tantos países fue, de verdad, bueno, nosotros lo vivimos una parte de nuestra infancia, adolescencia. Es lo que te iba a decir, nosotros vivimos, yo me acuerdo perfecto de la caída del muro de Berlín. Sí, claro, yo también. Y no es que hubiera estado yo ahí, pero fue transmitida en la televisión y entonces yo me acuerdo perfecto. Yo decía, esto es importantísimo. Claro, y era una tensión permanente antes de la caída del muro. Cuando es que hay el teléfono rojo, si uno llama al otro, es que le va a echar la bomba, y nos morimos todos. Entonces era, casi te despertabas a ver si no, hoy echan la bomba. Hoy es el último día. O sea, en teoría nadie estaba en guerra, pero... Sí, pero el hilo era tan tenso, ¿no? Tensión absoluta. Sí, y se generan los conflictos más horribles, yo creo. Bueno, o sea, de la historia, ¿no? Vietnam, Corea... No, o sea, por lo mismo, ahí va Estados Unidos a defender que ahí Vietnam va la causa ajena. No se haga comunista. Sí. No, y ve lo que hizo. Cuba, América Latina. Ajá, las golpes de Estado en América Latina. Los golpes de Estado en América Latina, los hace Estados Unidos para evitar que se hagan claro, comunistas. Que siga entrando en las ideas socialistas, ¿no? Sí, una cosa muy fuerte. Muy interesante. Muy interesante, un periodo de la historia que además ya nos toca directo. Bueno, al menos en las personas de nuestra generación sí nos toca, sí lo vivimos, sí estuvimos ahí y en la línea del tiempo a lo mejor hablamos de 40 años, suenan mucho, pero es nada. No es nada. En la historia es nada. Y es muy intenso. Y es determina muy intenso. Lo que somos hoy, lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viviendo tan hoy. lindo. Sí, claro. ¿No? Políticamente hablando, está... Pues sí, es consecuencia de. Consecuencia de, ¿no? Veníamos de sistemas autoritarios, sistemas que coartaban y de repente se abre y pasas a la libertad, pero entonces te vas hasta el otro lado. Entonces, pues obviamente es muy complicado, muy complicado. Exacto. ¿No? Pero muy interesante. Sí, muy interesante. Sigan escuchándonos, de verdad, si quieren ver cómo terminamos y cómo concluimos con el libro de Victoria, ¿no?
La siguiente capítulo estaremos hablando de Berlín, Ajá. ¿no? Del muro, Cómo de la se Guerra vivía, Fría, cómo se vivían. vivía exactamente. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. No se olviden de poner la campanita para que les llegue el recordatorio, la alerta. Ajá. Exacto. La alerta de que hay un capítulo nuevo, ya sea en Spotify o en YouTube. Y recuerden que entre las páginas de un libro, las ideas no tienen límites. Nos vemos el siguiente lunes. Bye, Rocky. Chao, gracias. Este programa está patrocinado por Encuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.